¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Tercer Ojo del Gato. En esta mañana bastante agradable en la sierra centro de este pequeño gran país. Y también esperamos que donde ustedes nos estén mirando en este momento se animen a unirse a nuestro canal, a nuestro podcast y también a compartir con nosotros sus experiencias. En este día vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema que asimismo ha sido una incógnita, un interés muy grande dentro de todas las etapas de la humanidad y que en la actualidad sigue siendo de mucho interés. Tavo, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal todos? Muy buenas tardes. Como dices, bueno, acá no tan agradable, pero ya estamos entrando en verano también ya. Y como dice Nando, vamos a topar un temita bueno, eso es prácticamente para los que creemos, ellos estuvieron aquí mucho tiempo antes que nosotros, nuestra tierra es experimento de ellos, nosotros podemos ser un experimento de ellos, y hablamos de nuestros panas, los alienígenas. Así que Así es. Nando, damos tu intro. Ok, el tema de los extraterrestres está nuevamente en auge. ¿Por qué? Porque con el ojo más poderoso que tiene el ser humano en el universo, James Webb, el telescopio, se ha ido comprobando ciertas estructuras de lo que se conoce como las diferentes formaciones del universo, llámese en los planetas, llámese en los sistemas solares, las galaxias, los agujeros negros y demás, pero también se van encontrando ciertos cuerpos que tienen formas, movimientos que salen de lo común. Y ello, pues obviamente, la teoría o las diferentes deducciones de las personas científicas y especialistas en estos temas de la astrofísica y del universo, no lo pueden definir exactamente de qué se trata. Y obviamente la teoría de que el mundo, el universo y todo lo conocido es dominado por seres con mayor inteligencia, que nosotros por darle un nombre les decimos extraterrestres, pues genera muchísima curiosidad, ¿no? Y obviamente ahí viene todo un conjunto de temas que se interrelacionan. Por ejemplo, en la parte de la religiosidad se dice que todos los hombres grandes de la historia, aquellos que han hecho trascendencia mundial y durante muchos años, por ejemplo Jesús, uno de ellos, se dice que Jesús pudo haber sido un extraterrestre, un ser superior. De ahí viene, por ejemplo, que en el planeta Tierra ha habido las sociedades llamadas los Anunnaki, llamadas los Atlantes, que supuestamente tenían tecnología infinitamente superior a la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces siempre será un tema que genere muchísima controversia. Y para iniciar este diálogo, nosotros queremos también ayudarnos de la tecnología y es por eso que con nuestro buen amigo ChatGPT vamos a iniciar preguntándole y que nos dé toda la mayor información que pueda sobre esto de los extraterrestres. Así que vamos a ver qué nos dice nuestro buen amigo ChatGPT. Pongámosle atención. Hola ChatGPT. Tú eres un experto en la teoría de los extraterrestres, en astrofísica y en todo lo referente a cuestiones sobrenaturales, místicas o teorías de la evolución. Genera, por favor, toda la información que puedas o que tengas disponible sobre el tema de los extraterrestres. Hola, claro, te puedo contar un poco sobre el tema de los extraterrestres. La idea de que podría haber vida más allá de la Tierra ha fascinado a la humanidad durante siglos. En la astrofísica se estudian los exoplanetas, que son planetas que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar. Algunos de estos exoplanetas están en la zona habitable, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la vida tal como la conocemos. En cuanto a teorías sobre la vida extraterrestre, hay muchas especulaciones y teorías, desde las científicas hasta las más especulativas. Algunas personas creen que los extraterrestres podrían haber visitado la Tierra en el pasado, mientras que otros buscan señales de vida inteligente en el universo a través de proyectos como el SETI. En resumen, aunque no hay evidencia concluyente de vida extraterrestre, es un campo de estudio fascinante y en constante evolución. Ok, muchas gracias. Ahí Bueno, esa es la tenemos. información básica, ¿no? Porque también estaba apuntando y esa es la respuesta que tiene la básica en este sentido.
Eso es lo que Claro, quería es contar una que nota de lo que, sigue, como tú dices del sigue, intro, sigue. de lo que dices que Jesús también pudo ser un extraterrestre. Sabes que esa teoría se maneja bastante, como les dije una vez en el libro de Caballo de Troya de J.J. Benítez, la primera toma. Ahí él manifiesta que es, como les conté, la historia de ese libro es que él viaja al pasado y es justamente a los últimos días de Jesús. Y él se cuenta esa historia, esa teoría, que cuando él está en la piedra, ya a horas de ser eh, eh, ¿Crucificado? cogido preso. Ya. Entonces de ahí él ve una luz bajar, no celestial, sino como abrirse el cielo y como que bajar como un aparato encima de una nube y una flaca hilo. Tú te refieres a lo que la Biblia Una, es, dice, es el una, es una fenómeno de la teoría. transfiguración. Es Ujú. una teoría que se manejaba hace tiempo mismo. Y justo por lo que tú también decías de eso, me acordé de esa parte. Y de Claro, lo y en que tú esto, por dices, digamos, ejemplo, verás perdón, como que dices, y como ahorita la inteligencia artificial nos acaba de decir, se presume que ellos están aquí antes que nosotros. Pero ve, los últimos hallazgos las últimas pruebas que le hicieron a las pirámides de Egipto, ¿qué están demostrando, loco? con Y el eso ya último puede dar estudio validez que ellos ya, obviamente ellos de estuvieron los aquí antes pilares que que nosotros. encontraron. Claro, estamos hablando de que prácticamente la pirámide que todos se mataban buscando, desenterrando solamente desde el techo de la casa, pues loco, de rascacielos. Claro, hay muchas teorías que dicen que, por Entonces, ejemplo, la esfinge vámonos es a esta teoría. únicamente lo que se ve, pero más abajo hay muchísimo más. Y lo que se ha visto más o menos es que eso está conectando con otras cosas, loco. O sea, date cuenta, ahí estuvo la tecnología perdida, también se podría decir. Bueno, eso ya lo veremos en otras. Y cómo vayan saliendo nuevas teorías, todo eso, ¿no? Claro. A ver, vamos ahí, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. A ver, lo que nos dice el ChatGPT obviamente es ciencia. Recuerden que ChatGPT no es más que un software avanzado, obviamente, de lenguaje natural, de intercomunicación humano-máquina, que es lo que tenemos en la actualidad, la famosa IA, la inteligencia artificial, la cual ha sido educada durante años, y el término educar sí cabe en este sentido, porque las famosas inteligencias artificiales no son más que software que han sido educados durante años para entender la interacción del lenguaje natural, es decir, de nuestro idioma o de otros idiomas, principalmente el inglés, en el cual pues ChatGPT nos da información basándose en ciertos algoritmos o en ciertas palabras repetitivas que nosotros como humanos entendemos como lo que queremos escuchar o lo que queremos saber como. Hemos escuchado este ejemplo en el cual nos da la parte de la ciencia. En la ciencia no es nuevo la teoría de los exoplanetas, no es nuevo la teoría de la vida como tal, es decir, planetas que han demostrado que tienen condiciones en las cuales se tendría algún proceso o alguna presencia de vida orgánica como tal. Eso no es nada nuevo, es ciencia desde hace muchísimos años. Lo llamativo aquí es que obviamente, la información que nos brinda ChatGPT sí sustenta también, sí nos informa también sobre la posibilidad de que los extraterrestres hayan llegado antes, muchos siglos o años atrás, hacia planetas como el nuestro, hacia el planeta Tierra. Y de ahí justo lo que dijo Tavo, ¿no? El hecho de que hay teorías. A lo que se refería Tavo es el fenómeno de cuando Jesús va al huerto de Getsemaní, que es bíblico eso, en donde Jesús ora al Padre y se produce el fenómeno de la transfiguración. ¿Qué fue eso? Que supuestamente Jesús brilló en su divinidad, todo blanco, con un brillo bastante interesante, y a sus lados aparecieron, si no estoy mal, creo que era Moisés y Elías, si no estoy mal, porque los discípulos manifiestan en sus escritos que ellos vieron eso, vieron a Jesús y vieron a Moisés y a Elías. Por eso incluso uno de los párrafos si no estoy mal, Mateo, dice que Pedro luego de eso se acerca a Jesús y le dice, construyamos 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías como tal. Entonces es un fenómeno. Si lo traemos de eso más a la realidad, en el mundo existen muchísimas personas que se han dedicado al estudio de la ufología, es decir, al estudio de las supuestas vidas inteligentes que están presentes en nuestro planeta. Aquí en nuestro país existe uno
de los que más se ha destacado en esa área de la ufología a lo ancho y largo del mundo. El famoso Jaime Rodríguez, si no estoy mal, el ufólogo ecuatoriano, que en conjunto con algunos ufólogos mexicanos han desarrollado varias teorías, incluso han hecho estudios en los cuales los supuestos resultados que han alcanzado son el hecho de que hay un montón de razas. Ellos le dicen razas a los diferentes extraterrestres que habitan nuestro planeta. Una de las principales son los famosos reptilianos, ¿no? Y en eso de los reptilianos, ahí sí, incluso dentro de las teorías del dominio mundial, se dice que todos los principales líderes del mundo pertenecen a esta raza de los reptilianos. Y recordarán ustedes, y si buscan, todavía existen las redes sociales, principalmente en el YouTube, existe diferentes videos en donde se ve manifestaciones de las supuestas transformaciones de los reptilianos. Una de las más famosas era la de la reina Isabel, que en una conferencia a nivel mundial, su rostro empieza a cambiar. Entonces, de ahí tenemos esa parte de que supuestamente existen varias razas aquí dentro del planeta Tierra que son parte de nuestro diario vivir. Se dice que las diferentes razas de extraterrestres son las que dominan el mundo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué podemos decir de una presencia extraterrestre en nuestras vidas? ¿Ustedes, amigos, han tenido alguna experiencia de haber visto una nave, un ovni como tal, de haber tenido un encuentro? Dentro de los encuentros con los extraterrestres se dice que hay 3 niveles, ¿no? Por eso incluso se maneja el famoso encuentro del tercer tipo, que se dice que es cuando el ser humano tiene una visión o un contacto físico con uno de estos seres. Y por ejemplo, desde hace muchísimos años, la famosa Área 51 de Estados Unidos ha sido, como decir, el ícono o el referente de este tema de los extraterrestres a nivel del mundo, porque se supone que esa base que sí existe, que es el Área 51, es muy reservada, es muy hermética, es ahí donde se desarrolla este contacto humano con las diferentes inteligencias artificiales. ¿Tú qué nos puedes decir de eso, Tab? Bueno, del área 51 podemos decir que sí, en parte lo que tú dices, porque también ahí se considera que ahí se encuentra los primeros cadáveres que fueron hallados aquí no recuerdo el año, pero cuando se estrelló la nave acá en la Tierra, supuestamente. Así que sí, hay un vínculo ahí. Claro, en el año Pero, pero te 57 has o dado, 56 creo que fue. pero te has dado cuenta que también siempre hubo el tema de las abducciones. Adopciones. El, y en la psicología se demostró que haciéndole un retroceso mental de tiempo, ellos pueden contar las personas que han sido pasados por eso. Cuando han sido regresadas, les hace un retroceso en un proceso hipnótico y ellos cuentan lo que han vivido. Ujú. Ajá. Sí, sí. Eso. Y bueno, siempre ha habido casos como comenzamos el tema, de hecho. Porque están aquí. Pero en esta parte yo te pongo un paréntesis, ve. A Porque como ver. tú bien dijiste, cómo se demuestran, digamos, se han habido apariciones, algunas personas han tenido ese encuentro. Pero creo que nosotros lo que nos manejamos también en el mundo espiritual y que hemos visto cosas, ¿no? Creo que también sería medio confuso eso. Porque, digamos, yo tengo una historia de una persona que me conversó. O sea, él me conversó lo que sucedió, pero nunca llegamos al concurso que si fue algo alienígena o algo simplemente de ver al maligno o algo así. Te das de Ya. cuenta, lo que me contaba era que justo vio una luz, habían ido a acampar, una luz que, como bien me decía, era como una LED que se encendía y nos fijaba a nosotros, pero en ese tiempo no existían las LEDs, o sea, la luz LED, la que era la más potente. O sea, date cuenta, es un caso, o sea, ese día ya estaban en el campo. Y esta misma persona me dice que ya pasado unos años, él, como la familia de él era una parte rural, había visto esa misma luz brincando de techo en techo, 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 techo. Mm, O sea, te interesante. queda. O sea, nunca topamos el tema de si lo ¿De qué considerábamos fue? alienígena. Exacto. Pero, o sea, si lo vamos por el lado que estamos en el tema hablando ahorita, es muy normal, sino que como, bueno, ahorita como todo el mundo es más es citadino,
te encierras tal hora, vives tu vida normal, ni siquiera vas a saber si va a llover, o sea, si se asoma o no asoma la luna, entonces te pierdes de muchas cosas. Sí, Hablemos eso nomás, sí. date cuenta del último que pasó en México, porque ahorita también topas el tema de México. México es uno de los países, sectores, se podría decir, que tienen mucha conexión con lo extraterrestre, se podría decir, porque ahí existe el área cero, me parece que se considera que se pierde todo, loco. No hay señales, no hay nada. Hay desapariciones incluso, que incluso hay historias que como le cuentan como de terror, pero si vos le analizas, es más como un tridimensional que cambia a otra dimensión. O sea, hay portales en México, loco, en un sector específico. Sí, y en el mundo entero, también en la India, en Rusia, en diferentes lugares. Incluso aquí Claro, en aquí en el Ecuador. Se dice que aquí en el Ecuador, la famosa cueva de los Tallos, que está en la selva mira, amazónica, según los estudios del ufólogo ecuatoriano, manifiesta que esa es un portal hacia otra dimensión. Y tiene cierta lógica, ¿no? Porque en uno de los podcasts anteriores hablamos sobre que existe la teoría de las civilizaciones, que están en una escala del 1 al 10. La humana está apenas en el 1. Pero si existen civilizaciones, existe la posibilidad que haya civilizaciones grado 3, 4 y más, son las que han aprendido a dominar el desplazamiento molecular, lo que se llama o lo conocemos nosotros como la teletransportación. Entonces puede ser que suceda ese tipo de cosas. O como también tecnología avanzada, como veíamos en algunas películas de Hollywood, sobre todo en esta del depredador, que supuestamente es un ser alienígena que viene de un mundo de guerras y le gusta cazar, pero él tiene algo en común, que tiene ese famoso traje que le hace mimetizarse con la naturaleza, es decir, le hace ser invisible ante los demás. Obviamente con otras características supuestas de cómo sería físicamente hablando, ¿no? Pero a ver, en esto de la vida extraterrestre también hay mucha ciencia que aporta. Por ejemplo, desde el principio de la mediocridad. ¿Qué es esto? Puede sonar tal vez medio raro o incluso a insulto, pero científicamente se maneja este principio que no es más que aquel que sugiere que la Tierra no es la única zona en el universo que puede tener condiciones para la vida, sino más bien que las condiciones para la vida en el universo es algo muy común. En eso se basa científicamente este principio de la mediocridad. Y de ahí también existe la ecuación de Drake, que es esto de las famosas civilizaciones, del grado que les decía de 1 a 10, es la teoría de la ecuación de Drake, en donde se dice que habría civilizaciones de grados desde el 1 hasta el 10 y a partir del cuarto grado serían civilizaciones que tienen características únicas. Se dice que la civilización de grado 4 ya puede dominar todo un universo. Imagínense en qué hará la civilización de grado 10, ¿no? Ahora, oye, pero obviamente, esta teoría es hipotética. esta teoría más o menos en quién la escuchaste vos? Esto ¿En es dentro de ciencia? en ciencia, es dentro de la teoría de la física cuántica. Dentro de la teoría de la Pero es una física teoría cuántica que, está. pero yo creo que más sería convincente en los aducidos, hermano. Porque ellos al fin y al cabo terminan siendo aducidos y experimentados. Claro, el Incluso fenómeno. ellos son los loquitos de pueblo de los pueblos de México, de México, de Estados Unidos, ¿te has dado cuenta? Uh-huh. Claro, Que pero ellos por ejemplo, tienen, el fenómeno de la adyusión incluso también está dentro de las Sagradas Escrituras. ah, Algún capítulo lo hablamos acerca de que vendrán 3 días de oscuridad y que ahí va a darse el fenómeno de la adyusión, que no es más que en palabras más sencillas que la persona desaparece, se va a algún lugar que no sabemos, luego vuelve a aparecer, si es que lo hace, y obviamente llega con teorías muy diferentes de haber experimentado situaciones, de haber conocido otras personas o otros seres y ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que un caso muy llamativo de este fenómeno de adyusión son los famosos que se identifican como los viajeros del tiempo. En estos últimos meses, en las redes sociales circula un muchacho aquí en el Ecuador que dice ser un viajero del tiempo, que supuestamente viene del 2050, que manifiesta ciertas situaciones y demás. Digamos que no lo podemos saber porque al final de cuentas es teoría, ¿no? Pero yo a lo que voy es a la... mándale un mensaje que nos dé los números ganadores del próximo mes de la lotería. De ley.
nosotros nos manejamos un poco más dentro de, en este tema específico, nos manejamos dentro de la ciencia y ahí es donde, por ejemplo, la ecuación de Drake, que hipotéticamente pone este nivel de 10 en las civilizaciones, ¿qué es lo que toma para considerar científicamente para considerar esta escala? Primero, la tasa de formación de las estrellas aptas para generar vida. El Sol es una estrella que tiene planetas orbitándolo y que uno o dos de esos planetas puede tener las condiciones para que se desarrolle la vida. En el caso del sistema solar, el planeta Tierra ha tenido las condiciones. Según los últimos descubrimientos, dicen que incluso el planeta Marte alguna vez pudo haber tenido condiciones para que se desarrolle la parte de la vida. ¿Por qué ahora Marte está como está? Porque se dice, una de las teorías que se maneja es que nosotros como humanos venimos de Marte. ¿Por qué? Porque toda la civilización que se desarrolló ahí se acabó por las guerras nucleares que se desarrollaron en ese planeta y destruyeron todos los recursos naturales y principalmente la atmósfera. El planeta Tierra, si no tuviera atmósfera, no se podría generar la vida. La atmósfera es el filtro inicial y principal para que se genere la vida. Dentro de esta ecuación también considera, por ejemplo, la fracción de estrellas con planetas en zonas habitables, lo que acabo de explicarles del planeta Tierra, y la probabilidad de que surja vida. Sobre esa base es lo que esta escala de Drake manifiesta sus 10 niveles. Y por ejemplo, también es ciencia, existe un planeta, si no estoy mal, el Kepler B2, si no estoy mal, que es un planeta, según los estudios de la astrofísica, idéntico al planeta Tierra, con la única diferencia que es 10 veces más grande nada más. Y se dice que en ese planeta pudiera existir vida, ¿no? Algo como lo que vemos en la película de Avatar, que llegan a un planeta que se llama Pandora. Algo así más o menos supuestamente podría ser este planeta Kepler B2. Y de ahí, por ejemplo, ciencia también es la teoría de los exoplanetas y zonas habitables. Se dice que solamente en el sistema solar existe alrededor de 5.500 exoplanetas. Solo aquí. Y verán que el sistema solar, un simple experimento. Levanten la mirada hacia su techo, fijen la mirada en un puntito, el más chiquito que encuentren. Eso es el sistema solar. Y todo lo demás es el universo. En realidad creen que solo en ese Ahorita que me puntito dices de existe la levantar la vida. cabeza, eso también iba a decir ahorita hace un momento, de lo que pasó el meteorito que estaba cayendo en México, que Ah, muchos claro. dijeron que fue la gracia de la Virgen de Guadalupe que le salvó. Pero hay videos que muestran que como que una nave se asoma por la espalda, le alza con una fuerza de gravedad, un radio de gravedad se puede decir, porque ¿qué más le puede alzarnos a lo que nosotros conocemos? Y les destruye, date cuenta. Claro, fue recientemente, eso no, Claro, creo que mes y hace un dos mes, meses y y no medio. está, hace un mes. Mm. Un mes ha de haber sido. Claro, y fue noticia mundial. ¿Por qué? Yo la verdad cuando vi eso pensé que era algún video de inteligencia artificial. Pero luego ya vi vi el análisis de la NASA también que se refiere a ese particular, en donde sí, como tú bien dices, se ve esa situación de que el cambio físico de la dirección está en ruta de colisión y ¡pin! Se alza y desaparece. Ni siquiera explota. Lo normal de un asteroide, que un asteroide es Es como únicamente que era una implosión. un pedazo de roca que explota al ingresar en el planeta Tierra y al ingresar en la atmósfera, mejor dicho, explota. Y esa explosión genera luz, genera calor y genera principalmente ruido, la explosión. En este caso, ese cuerpo celeste o lo que haya sido, ingresó, se vio la luz, pero no tuvo sonido, ni mucho menos tuvo explosión. Y eso es lo que lo hace raro. Y también circuló, antes de que pase eso, creo que hace mismo un mes atrás, antes de que se dé esa situación en México, circuló mucho también información acerca de un objeto que cambiaba de dirección. Y eso muchas veces en las teorías de la conspiración Mm. le manifestaban que no era un objeto celeste, sino una nave nodriza, que a lo mejor pudo Ujú. haber sido, ¿no? ¿Sí? Y de ahí, por Que incluso, ejemplo, incluso démonos darte cuenta que en varias catástrofes mundiales que han sido causadas o solamente hechos para tapar algunas cosas, siempre se ha aparecido un platillo por fuera, incluso en la erupción de los volcanes. uh -huh, Platillo, nave, como lo quieran llamar.
Claro, porque supuestamente, y tiene sentido, ¿no? Si las sociedades evolucionan según la escala de Gray, no creo que vengan a consumir la eco Ecuador, ¿no? O la super o la extra, sino las energías con mayor fuerza, que es la energía de la naturaleza. Ahí tenemos la Ah, energía térmica, las energías de radiación, las energías nucleares, que en nuestra sociedad, que somos grado uno, apenas las podemos manejar, ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear, si bien es cierto, el ser humano tiene cierto dominio sobre ese tipo de energía, pero todavía sigue siendo muy peligroso el usarla porque en realidad no se ha desarrollado ciencia para poder dominar la cabalidad en todo sentido, porque se sabe que una planta de energía nuclear tranquilamente proporciona energía para todo un país y oye, y tú si has visto alguna vez una nave, alguna cosa. sí, a eso voy, ya les cuento mi experiencia también. Quiero terminar también esta partecita de las Dale. teorías. Vimos lo de la escala de Gray. Hay otra que se llama el Fermi Paradox, que netamente también es ciencia. ¿Y qué nos dice esta Fermi Paradox? Que se plantea una pregunta. ¿Dónde están todos? ¿Para qué se plantea esa pregunta? Es una contradicción entre la alta probabilidad de vida, con el ejemplo que les dije, vean al techo, fijen su vista en un punto, eso del sistema solar. En realidad creen que el resto no va a tener vida, es una cosa. Y también la falta de evidencia probable de que existe vida. Y ahí es donde, por ejemplo, los ufólogos se han empeñado a lo largo de muchos años en tratar de proporcionar evidencia de que sí existe una vida extraterrestre o superior. Esta En Perú, teoría del paradox, dime, en Perú cuando encontraron como las momias bien enanas, ¿y viste? En el desierto se me fue el nombre, de pero Atacama creo que era. encontraron, encontraron Claro, unas cositas también ahí. en Perú y en Chile son típicas las calaveras de cristal, cristal de cuarzo. Simón, Ujú. también. Pero de esas calaveras que encontraron, y eso también es ciencia, dos de esas calaveras no son cuarzo, son cristales puros que hasta donde se sabe de los informes no pertenecen a la tabla periódica de aquí de la Tierra. Así, ¿No? así de simple. Y para ir terminando esto del paradox, por ejemplo, dice que se basa en el gran filtro, un proceso que tiene esta teoría, que es un evento improbable que impide el desarrollo de civilizaciones avanzadas. Esto se contradice con la teoría de Gradex, de decir que existe 10 niveles de civilizaciones, pero es también parte de la ciencia. Otro de los filtros es la tecnología indetectable. Y ahí, por ejemplo, podemos decir que lo que pasó en México no es más que tecnología, pero no tecnología humana. Oh, Por eso es que se vio ese fenómeno como tal. Y otra cosa, el fenómeno zoológico, que se dice lo que siempre, y en esto se basan mucho los ufólogos, el fenómeno zoológico, que no es más que las civilizaciones avanzadas nos observan sin intervenir. Es decir, nosotros estamos siendo vistos por los extraterrestres y demás. Imagínense más o menos cuando ponemos una cámara de vigilancia en nuestras casas. A veces ya nos olvidamos de la cámara y todo lo que hacemos, alguien lo está mirando. Tiene la Pero misma lógica. ahí cabe, con lo último que acabas de decir, ahí cabe la teoría de que somos el experimento y ellos solamente estaban viendo cómo va su experimento. Claro, más allá de eso también diría, como dice su palabra del fenómeno zoológico. ¿Tú para qué vas a un zoológico? A ver animalitos que normalmente no ves, ¿no? Que sabes que existen, pero que normalmente no ves. A eso vamos a un zoológico. Si nosotros como humanos viene alguna inteligencia, algún ser superior a vernos, viene con el mismo principio, de que animalitos que sabe que existen, pero que no se ven comúnmente. Ese es el principio como tal. Ahora un poco más de ciencia en eso, habría que ver la bioquímica cuántica. Así como hay la física cuántica que intenta explicar fenómenos de los cuerpos, la biología cuántica también intenta explicar fenómenos de ciertos cuerpos específicos. Por ejemplo, la regeneración. Si bien es cierto es ciencia, pero no todos los seres se pueden regenerar. Las salamandras, que son como lagartijas, pueden cortarle varias partes de su cuerpo y después de un tiempo se regenera. El ser humano no puede hacer eso. Córtate un brazo, no te va a crecer otro brazo. Pero existe en la naturaleza. Eso es
la teoría, es la ciencia de la bioquímica cuántica. Y también la comunicación cuántica, que ahí volvemos a hablar de que esas sociedades tendrían la capacidad primero de la comunicación radial. Sabemos nosotros por ciencia que un objeto en el universo profundo puede demorarse hasta 2 horas en recibir una instrucción desde el planeta Tierra y que regrese esa confirmación de haber recibido otras 2 horas, es decir, 4 horas para una comunicación. El objeto humano que está más distante de la Tierra es la famosa Voyager 1, si no estoy mal, que ya está como a 50.000 kilómetros, millones de kilómetros de la Tierra. Todavía está funcionando y de lo que se sabe, la comunicación con la Voyager demora 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, 4 horas. Con esta teoría de la comunicación cuántica se supone que es en menos de 10 milisegundos, indistintamente donde estés. Por más lejos que estés, incluso en otro universo, se diría que se demora alrededor de 10 milisegundos, que es prácticamente nada. Es prácticamente nada. Entonces, Y vos aquí cuando te acabas de caer la red estás mandando señales de humo. y nosotros todavía grabamos con un internet de 3 megas. No hay para el banda ancha. Ve, Imagínense en ahí eso. verás, te pongo una nota, vos que eres un poco en lo religioso también. ¿Ya? La religión católica en sí, te digo así con la religión católica más, porque con los testigos de Jehová sí he preguntado y la respuesta de ellos no me aparece, no me parece, sí, honestamente. ¿Ya? ¿Qué le considera a los alienígenas o extraterrestres? No le considera como parte de la realidad. La religión No. católica se basa en la creación de Dios. Ese es el sustento de la fe católica, la creación de Dios. Ahora, quienes tenemos no un pensamiento ortodoxo de religión, sino un pensamiento más liberal. Yo, por ejemplo, pienso que Dios, ¿quién quita que Dios no sea miembro de una sociedad más evolucionada en la escala de Greitz? Quizá de una sociedad de grado 4, 5, 6, o a lo mejor será una manifestación de un miembro de la civilización grado 10, que Sí, simplemente quiso, lo que tú sí, 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 dices, sí. experimentar y terminó creando lo que Porque, conocemos como la raza humana. porque lo que creemos en Dios lo creemos tan poderoso que sería creer que es tan, subestimar el poder de Dios, crear solamente una civilización. Exacto. Y yo siempre me he basado en la lógica humana. Como digo, cuando a mí me hicieron ese ejemplo del techo de mirar, dije, es verdad, ¿no? Se sabe, conocemos que el universo ya sabemos que no es infinito, sí tiene un principio y un final, eso sí, pero de que es inmensamente enorme lo es. Y dentro de esa inmensidad, pensar que solamente el ser humano sea vida y vida inteligente, yo sí, ya hace mucho dejé de creer eso. Yo lo que siempre tengo la duda es cómo serán, físicamente, cómo serán. ¿Serán como nos muestra Hollywood? ¿Serán como nos muestra los Simpson, por ejemplo? Acuosos, tipo pulpos, ese tipo de... Yo eso es lo que tengo la duda. Y Yo, también yo, más, tengo, yo más me imagino como se dio también una parte de la evolución, como hemos conversado, o sea, como el humano va a terminar evolucionando, que sería más mente y espíritu, o sea, nada de tanta comida, tanta nota, claro, más débiles de cuerpo, porque ya no necesitas esforzarte más. Pero como tienes que con grandes conocimientos, la típica que se te va agrandando la cabeza, como el E.T. más o menos, como los que han visto esa película del Paul, del alienígena, que es cómica la película, algo ya así. el dibujito, sí. Exacto. Es decir, va teniendo mayor capacidad craneana, por lo mismo tu Y cráneo va a mayor ser más habilidad grande. exacto. Y tus sentidos van evolucionando. Y por ejemplo, se dice que una de estas sociedades, pasado el grado 5, ya no es necesario la comunicación verbal, es decir, ya no tendrían cuerdas Solo vocales ni telepática. boca, sino telepática, exacto. Y entonces, de lo que tú me preguntabas, o sea, yo soy un católico liberal en ese sentido, y yo sí creo que existe un Dios, pero que sea como tan cerrado como el catolicismo ortodoxo lo dice, no soy tan convencido de eso. Tampoco lo refuto a rajatabla, pero creo yo que es más Porque yo me he en otro preguntado a sentido. unas, no muchas, pero unas ciertas personas de la región, los testigos de Jehová, es el demonio. Y se acabó. Se acabó. Puede Es ser el demonio. también. Se acabó. O
sea, Puede no ser vamos a decir que no porque, hay más malo. Obviamente, si no hay otra civilización hay malo, obviamente, va a salir para afuera. Claro, puede ser y también el maligno porque, también va a manejarse fuera de este simple planeta. O sea, es algo obvio eso. Pero no solamente el claro, maligno, todo el universo, pues lo que nosotros es el punto más minúsculo, somos la luz de la esperanza de todo el universo. Eso ya es es que mucha también, superstición. también mira, se dice dentro de estas escalas de las civilizaciones, se dice que lo que nosotros conocemos como maldad, en esas civilizaciones a partir de grado 5 ya no existe. No existe la maldad. No existe el ser mala fe, no existe la traición, no existe la envidia, ese tipo de cosas, supuestamente. No existe esa situación. Por eso es que logran ese tipo de evolución. Entonces, digamos que es una utopía. Hay varias películas que hablan de sociedades perfectas. Una hizo el famoso Sylvester Stallone, más conocido como el Rocky. Hizo una donde se llama creo que se llama el Cazador, algo así, no recuerdo bien, pero donde supuestamente él es un policía del futuro en una sociedad donde ya no se hablan ni malas palabras, loco. Hablar una mala palabra, decir carajo, te multan. Ya no se usa Puta, dinero, ya no nada de ya me eso. mandaron una cadena perpetua a mí. El... Exacto. Entonces se dice que en esa sociedad evolucionan así. ¿Y por qué te dije que también es bíblico, topando el punto esto de la espiritualidad? Se dice en las escrituras, lo dice, que el mundo es dominado por los demonios. El mundo le pertenece al demonio. Por eso se dice de que para esta parte de la espiritualidad hay que abandonar el mundo. Eso quiere decir hasta cierto punto dejar de vivir en la cotidianidad del mundo. ¿Cuál es la cotidianidad del mundo? Dinero, trabajo, situaciones de deslealtades, traiciones, todo ese tipo de cosas. Bueno, Eso con es lo lo último que que se acabas dice. de decir, con esto que acabas de decir ahorita, incluso coge más sentido de lo que dice la Biblia de que en la tierra cayó Lucifer, Uh -huh. el ángel Sí. caído. Sí, creo que Ahora, hay un poco de fuerza. ahora volviendo a la ciencia en esto de los extraterrestres, porque como les dije al inicio, mucho tiene que ver la ciencia con estas teorías. La bioquímica no terrestre, eso es ciencia. Nosotros somos seres de base de carbón, es decir, nuestras moléculas, nuestros átomos tienen el famoso carbón como elemento vital. Pero ¿quién quita y se maneja teorías de que existe vida basada en silicio, que es otro de los elementos químicos? O también existen vidas dentro de solventes alternativos, como el amoníaco. Con todos los estudios del universo, también hay muchos planetas que se han descubierto que son océanos de amoníaco, no de agua como tenemos acá, sino de amoníaco. Y también un término especial que me llamó la atención, que es la quiralidad opuesta. ¿Qué es esto? Es las moléculas orgánicas con orientación especular a las terrestres. Es decir, que en otro planeta puede haber moléculas similares a las terrestres, pero con funciones totalmente diferentes. Ahí es lo que te digo, que aquí en la Tierra existe la salamandra, que si por A o B se le corta incluso a Es, propósito, una de las es que partes sí, se entendí que regenera. estamos mezclados también molecularmente, porque date cuenta, cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, obviamente trajo de otros lados bacterias, tanta nota. Claro, se supone que la evolución de los seres vivos es una evolución también en base a bacterias. Eso es ciencia también. Claro, pues. Por eso es que el planeta Tierra, la mayor cantidad de vida sigue en los océanos, no en la parte terrestre. Y cuántos meteoritos que han caído? Sino que el más famoso es de los dinosaurios, date cuenta, siempre Claro, hay... porque generó la extinción masiva. Ujú. Y de ahí, Porque por nosotros formamos ejemplo, parte del espacio, prácticamente. La evolución estamos ahí. por eso hay un refrán que se dice que los humanos somos polvo de estrellas. Y no está tan lejos de la realidad, ¿no? No hay que hacer un Porque polvo sí, viendo las estrellas. exacto. Ahora, otra de las teorías científicas en este sentido de los extraterrestres es la escala de Kardashev, otra escala, en donde en cambio solamente le da tres tipos. Dice que el tipo uno es aquel que domina la energía de su planeta. Y por eso es que nosotros, los humanos, estamos considerados en el tipo uno, porque mal o bien hemos aprendido a utilizar la energía del planeta. El Y eso es como agua, ocupamos toda, la más de la potente. radiación, del viento, del fuego, y hemos aprendido a utilizar eso. La escala 2 dice que controla la energía de su estrella. Se supone que esa Todo. escala, el Sol, sería la energía fundamental de esa sociedad. Nosotros no estamos en eso.
Si bien es cierto, nosotros únicamente, digamos que la energía solar que le decimos se basa en la radiación del sol, ¿no? Pero no es utilizar ni siquiera el 0.0000001% de esa energía, con eso de la energía solar. Y el tipo 3 se dice que es la que domina su galaxia, lo que en la otra escala de Greig estamos hablando de a partir de la escala 4 que dice que serían sociedades que dominaría el universo donde están. Y los humanos, según esta escala de Kardashev, dice que nosotros estamos en la tipo 0.7, es decir, no llegamos ni a la 1 todavía, porque no dominamos al 100% la energía de nuestro planeta. Así también existe otra teoría que dice las megaestructuras y tecnofirmas, que es la búsqueda de las esferas de Dyson. Nosotros aquí en el planeta Tierra nos asombramos de los chinos, que hacen megaestructuras, puentes enormes en lugares de difícil acceso y todo lo demás. Confirma que el ser inteligente puede desarrollar tecnología para hacer mega obras. La esfera de Dyson se supone que es una megaestructura que es capaz de armarse alrededor de una estrella y es la encargada de poder captar toda la energía de esa estrella y utilizarla en beneficio de ese desarrollo, de esa humanidad, de esa sociedad. Y ahorita que estamos en el desarrollo, pregúntale otra vez a ChatGPT si cree que los extraterrestres están en el dominio mundial actualmente. Veamos qué nos dice. ChatGPT, tú eres ahora un experto en política internacional, eres un experto en política internacional y en cuestiones de organización humana. ¿Puedes darnos información acerca de quiénes dominan el mundo y si dentro de esos líderes mundiales existe la posibilidad que estén presentes seres extraterrestres? La política internacional se refiere a las relaciones entre países y los actores globales que influyen en estas relaciones, como los gobiernos, las organizaciones internacionales y las corporaciones multinacionales. Los líderes mundiales son personas que tienen un impacto significativo en la política global, como los presidentes, primeros ministros y líderes de organizaciones internacionales. En cuanto a la posibilidad de que existan extraterrestres entre los líderes mundiales, esto es un tema más relacionado con la ciencia ficción y las teorías de conspiración que con hechos verificados o estudios científicos. Hasta la fecha, no hay evidencia científica que respalde la existencia de extraterrestres en nuestro mundo. La política internacional se basa en hechos y relaciones humanas verificables. Ok, gracias. Ahí está tu Aquí encontré respuesta. algo casi como eso, verás, sino un poquito más arbitral, verás, dice. El debate sobre los extraterrestres en el dominio mundial es complejo, hasta lo que nos dijo él. Con un lado científico que busca evidencia y un lado cultural que explora la imaginación humana, que es lo que también hacemos parte de nosotros. Exacto. Ya. Si bien no hay evidencia científica definitiva, no hay evidencia científica, no podemos hablar de la ciencia aquí. De la existencia de vida extraterrestre, la posibilidad continúa siendo un tema de interés y debate, tanto en el ámbito científico como en el cultural popular. Es un poquito más arbitral de lo que nos contestó ahorita, Chat. Claro, es que lo que el chat nos está diciendo es que tiene que haber evidencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, la realidad se basa en evidencia. Por eso es que si vamos a la parte de la Pero es que religiosidad, evidencia hay. no hay evidencia Hay. de la creación de un Dios. Pero es que ahí depende, es muy sui generis de lo que no soy, lo que yo considero evidencia y lo que la humanidad considera evidencia. Es que aquí vamos a lo que te pregunté de antes. ¿Has tenido una experiencia de vida? ¿Has visto algo vos? Ya, vamos Ahí voy, entonces, cuéntanos tu ahí va. experiencia. Yo, ¿por qué sí creo? Yo cuando era niño, ya un poco consciente, de unos 10, 12 años, en una ocasión recuerdo en el barrio donde vivía en ese entonces, y si yo salía a comprar algo en la tienda y vi a todos los adultos estaban alzados la mirada hacia un cerro muy común que tenemos en nuestra zona. Antes que Y continúes, te cuento, ¿qué edad tenías vos o en qué año fue eso? me das cuenta, yo tendría unos 10, 12 años, ahorita tengo la tierna edad de
Estamos hablando de que Hace 30 tendría, años. de que hace 30 años, 30, Hace 25 30 años. años más o menos, tenemos que aclaremos esta parte de lo que nos cuenta Nando para que tomen en cuenta de pronto la generación actual. Hace 30 años nosotros no nos distraíamos con el celular en la mano. Hace No, 30 pues años nada de la eso. persona, como les dije, alzábamos a ver al cielo, nos dábamos cuenta qué pasaba a nuestro alrededor. Y obviamente lo que va a contar Nando es lo que se sale del concepto de la actualidad, incluso que ahora podríamos ver. Dale, Nando, te interrumpí, perdón. Exacto. Entonces yo me fijé en eso y digo, ¿qué están viendo? Pues regresé a ver, no vi mayor cosa. Cuando ya llegando un poco a la casa, luego de la compra en la tiendita del barrio, a un vecino le pregunto, vecino, ¿qué están viendo? Y me dice, mire, vecino, era una formación de luces a manera de triángulo, más o menos como Ya, cuando los patos vuelan, así, ya, en triángulo, alrededor de unas 5 o 6 luces por lado. Y la luz principal, la que hacía de puntita, era bastante grande. Entonces lo llamativo era eso, la formación y que las luces estaban ahí quietitas. Y una digamos madre que nodriza. podría ser, digamos que no era de que era un foco, nada de eso, porque era alrededor de las 5 de la tarde, todavía estaba claro, y era lo llamativo que se veía claramente esas bolitas de luz y una más grande y en esa formación triangular. Yo la verdad como niño en ese entonces no le tomé mayor importancia, me llamó la atención y todo. Pero después ya cuando tuve unos 18, 19 años, en varias ocasiones yo tenía ahí la costumbre de con un grupo de amigos salir a acampar a la zona de acá de nuestro lugar del Cotopaxi, zona de páramo y todo lo demás, en donde era típico ver nosotros en las noches, ya cuando íbamos a descansar, luces, pero no era la típica estrella fugaz, ¿no? Que sí se ve cuando está en un lugar con naturaleza donde no hay luz, nada de eso, el cielo refleja de mejor manera la parte de los fenómenos naturales como las estrellas fugaces, que no son más que pequeños pedazos de roca que ingresan a la Tierra. Sí se veían luces que se movían a voluntad, pasaban por atrás del volcán Cotopaxi o parecían descender e ingresar al Cotopaxi. Por eso vi cuando ya era prácticamente un adulto. Entonces, desde ahí yo creo que sí existe mucha más interrelación con seres superiores a nosotros. Ya. Incluso con lo último que nos acabas de contar de tu experiencia, volvemos al tema de que ellos necesitan energía potente y estamos hablando otra vez del volcán. Y la Exacto. pena que muchas veces se ha visto ahí. Ya ves, pero o sea, es obvio que hay pruebas, existen, loco. Vamos a ver mi Obvio. experiencia. La única que tengo yo, porque después no sé si me pasaría, yo estaba viendo piedras, no sé. Como una vez creo que conté aquí en el programa mismo, y no es mucho, fue un año antes de la pandemia. Fue el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, no me recuerdo bien. Justo en un lugar que yo entreno, ahí justo en Ya. nuestra tierra. Por cosas, el dueño de ahí subió al cuarto piso el equipo de entrenamiento, todo, ¿no? Y como es amplio, solamente hay vidrios por paredes, se puede ver tranquilamente todo, loco. Y como yo me entrenaba en la mañana, estoy hablando de 6:30 máximo, estaba con la vista hacia el norte. Y yo veía que venían para acá. Y era una forma, a ver, le haría más o menos así para que me vean. Sas, 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 sas. Y así, loco. Más o menos como un trueno, Como más un o menos. rayo. Ujú. Exacto, ya. Y eran unos puntos blancos. Pero se Ya. identificaban tan bien el punto que yo pensé que eran palomas que estaban viniendo. O pájaros o algo que estaban viniendo hacia nosotros, pero de una forma que recién se estaban formando como ellos, como tú has visto. Me Exacto. imaginé eso. Entonces yo era así. Y cuando me quedo viendo que esas notas se secan en esa formación y van subiendo poquito, 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 pero va al espacio, saliendo del planeta, se podría decir. Y en un pestaneo se desaparecieron. Claro, Así. es que manejan la hipervelocidad. Ya, pero ahí va la nota, ¿verdad? Y cuando ya entramos al año de pandemia, te acuerdas que nos encerramos por 3 meses, la mayor parte de personas que teníamos que ir después no, un mes, porque después de salir a trabajar después. En ese mes, como no había que hacer, me pongo a googlear ahí alienígenas, tanta nota, y encuentro la misma formación por un man que grabó en España. Ya. Eran los mismos. Entonces ahí se comprueba que no son fenómenos naturales, sino que algo de realidad tiene, ¿no? En el sentido de que, y algo de voluntad propia tiene. Y es por eso que ya para ir culminando con el tema, bastante interesante, los seres humanos
no es que solamente sobre la curiosidad se basa, sino también sobre la ciencia. Y este Mm. tema de los extraterrestres es estudiado, lo que nos dijo ChatGPT, el SETI. ¿Qué es el SETI? No es más que un conjunto de aparatos a nivel del mundo que buscan confirmar la presencia de una inteligencia superior. Ahí hablamos del radiotelescopio que está FAS, que está ubicado en China. Hablamos también del radiotelescopio Alien Airway, que está ubicado en Estados Unidos. Y estos dos aparatos, este SETI, en el año de 1977, recibió la famosa señal que le llaman WOM. ¿Qué es esto? Que es una señal en la cual manifestaba una codificación que, según los estudios, es imposible que se haya generado de forma natural, sino que esa codificación fue el mensaje enviado por alguna sociedad distante a la nuestra. Sobre esa base ha venido desarrollándose todo el estudio de la presencia de vida inteligente en el universo. Hablamos del año de 1977, que el SETI pudo detectar esta señal como tal. Y de ahí se ha desarrollado, por ejemplo, la astrobiología en el sistema solar. De esta otra rama de ciencia, digámoslo, es la parte de que consideran que Marte puede preservar fósiles microbianos, lo que diría que alguna vez existió vida en Marte como tal. Tal vez no inteligente, pero sí existió vida. Y de ahí, obviamente, el ser humano prepara misiones, por ejemplo, a la Luna, una de las lunas de Júpiter, Europa, que también tiene condiciones de vida, y también a la luna de Titán, donde supuestamente por el hecho de tener océanos, en este caso de metano, habría algún tipo de vida en base a silicio, no a carbón, sino a silicio. Y así hay Oye, varias teorías. ahorita que hablamos un poco más del espacio, como tú nos das toda esta información, ¿qué te parece ¿Ya? si en el próximo capítulo hablamos de la famosa creencia del terraplanismo? Porque ello es limitado, lo Ah, pasa. ya. Claro, el terraplanismo es bastante fuerte también y en estos Pero últimos tiempos tiene ha unas lógicas desarrollado. en partes que no es tan iluso. Y bueno, para terminar, Nando, Sustento. ¿tú qué consideras? ¿Hay o no hay alienígenas en en la élite mundial? Yo creo que sí. O sea, directamente que estén ellos gobernando los visibles que vemos, no. Que puedan, que están al frente del dominio mundial, yo consideraría que sí, no precisamente ellos, pero sí como unos asesores principales. Yo también. Entonces, yo Por eso considero que se ha demostrado en ciertos territorios imágenes como adorándoles a ciertos reptiles. Pero la es que en princesa Diana, toda, que fue un chisme a voces, que incluso el mismo Putin lo dijo, que por ello le huyó a ella, en una forma de decirlo, no porque se ha acobardado, sino que de no acercarse a ella. es que yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, la historia conocida, la que tenemos en libros, en documentales y demás, todas las grandes sociedades que han existido tienen dioses. Todas las grandes sociedades. Incluso las sociedades antiguas tienen con nombres. Ahí está el Anubis, eh, hay otros nombres más que se me escapan en este momento, pero unos principales de la sociedad, una de las más grandes que fue la sociedad egipcia, el dios Anubis. Siempre ha habido dioses. ¿Y por qué esa necesidad de un ser humano inteligente de creer en un Dios, de darle un nombre, de adorarle y todo lo demás? Yo considero que es porque la costumbre manda que en algún momento ese Dios de alguna manera se materializó, existió, los que en ese momento estuvieron lo vieron, lo entendieron y fueron transmitiendo a las demás generaciones. Y como Nosotros bien ahora dijimos llegamos a una parte de un Dios. pero te cuenta con lo que dices bien ahorita de Anubis y con lo que comencé el tema yo con los últimos descubrimientos egipcios. ¿Quién no va a considerar un dios a una persona que te construye todo eso? Uh -huh. Y con material que no es de aquí del planeta, que se ha registrado que no son de aquí del planeta. Hay cosas muy llamativas, justo lo que tú dices, por ejemplo, una de las 7 maravillas del mundo que se dice es hecho por humanos, yo dudo mucho de que el humano haya hecho las famosas pirámides de Egipto, y con los estudios que han salido recientemente, que no son nuevos, ojo, ese estudio en el cual con ese, no es telescopio, con ese radar
láser, en donde supuestamente aparecen todas estas estructuras y demás recámaras como tal. Ese estudio ha venido realizándose ya desde hace 15 años atrás. Obviamente a la fecha, digamos que ya llegaron a los resultados, los socializaron, los popularizaron, pero también hasta ahí nada más se quedó. No hay ningún permiso ni nada de que puedan excavar, ingresar y todo lo demás. Obviamente, ¿Por qué? así como fue presentado el estudio, es bastante llamativo, ¿no? Se dice que las pirámides de Egipto, con ese estudio se comprobaría de que no son algo ornamental, como nos vendieron a nosotros la idea de que son los mausoleos mortuorios de los faraones. No, Ujú. sino que en realidad serían una especie de tecnología energética. Es decir, como vemos en las películas, tendrían la capacidad de generar algún tipo de energía. ¿Para qué? Para poder focalizar contacto con otros seres. Es que sí tenía eso en parte de la pirámide. No te digo que Nikola Tesla, uno de sus viajes para entender lo que él quería hacer con la luz, con la electricidad para el mundo, la tomó de ahí, porque él se dio Exacto. cuenta. Ujú. Eso, Orlando, algo más para Entonces, finalizar. no, nada más. Entonces, amigos, este tema de los extraterrestres es bastante amplio, es bastante grande, porque es ciencia. Además de ser ciencia, también es una cuestión de ficción, como bien lo dice ChatGPT. ¿Por qué se considera como ficción? Porque no existe evidencia palpable de que tengamos estas sociedades, pero todas estas teorías se han ido generando por algo. Personas comunes y corrientes como nosotros no tenemos acceso total a la información real de las grandes instituciones o los grandes organismos de la humanidad que se dedican a investigar la realidad de la Tierra y del universo como tal. Pero de que existe vida más inteligente que la nuestra, seguramente lo existe. Y yo siempre dudaré mucho de que cuando aparezcan, vengan, como dicen en las películas, a conquistarnos cual españoles cuando llegaron a América. Yo dudo mucho de eso. Pero sí también considero de que cuando aparezcan, tampoco deben de venir con las mejores intenciones. Porque es como los humanos tenemos que unas condiciones propias como codicia, avaricia, orgullo y cosas que nos hacen actuar mal. Si una sociedad evolucionada, grado 4 como nos dicen estas escalas, o grado 2 nada más como nos dice la otra escala, llegara para acá, yo creo que sería para bien. Si llega una sociedad un poquito más evolucionada que nosotros, ahí sí creo que estaríamos como en la película El Día de la Independencia, en donde esos seres buscan llegar al planeta Tierra solamente para eliminar a los humanos y aprovechar todos los recursos naturales de este planeta. Interesante tema. En esto también, amigos que nos ven, si alguno de ustedes tiene o tuvo alguna experiencia de este tipo de encuentros con lo que se considera seres extraterrestres, no se olviden de comunicarse con nosotros y de darnos su testimonio para ir de a poco confirmando de que todo lo que aquí hablamos no es que estemos loquitos, no es que estemos traumados, sino que son parte de nuestra humanidad. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Nos vemos, soy Tavo.